Dios les bendiga. Yo creo que nos están viendo en Australia a esta hora, así que enviamos un cariñoso saludo a Australia. Démosle un aplauso a Australia. Dios les bendiga. Bendecimos a Australia, queridos. Un gran abrazo para ustedes. A la pastora Pamela de la iglesia ahí en Melbourne, un gran abrazo para ustedes. Ahí le respondí yo el mensaje que usted nos escribió. También saludamos, ¿cierto? Una misionera nuestra que anda por allá a esta hora. Un abrazo. Quiero compartir con ustedes en uno de los libros proféticos de los profetas menores en Ageo. Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. De estos dos textos vamos a sacar verdades. Dos textos bíblicos. Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. Si mi hermana me ayuda aquí atrás, por los que no trajeron su Biblia, mucho mejor, mucho mejor. Amén. ¿Lo encontró? Ageo capítulo 2, 18, 19. Aprovecho para saludarles a ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Un gran abrazo. No sé si hay gente conectada. Yo no tengo mi teléfono, ¿sí? 6 personas conectadas. Un gran abrazo. También ustedes pueden sacar su teléfono, Ministerio de la Reconciliación, y compartimos a nuestros amigos y a amistades. Bien, Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice en el nombre de Jesús: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Diga conmigo, desde este día en adelante. Desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Escuchen, ¿no está aún la simiente en el granero? Una pregunta. La simiente es la semilla. O sea, la semilla todavía estaba en el granero. No había sido sacada del granero, no había sido sembrada. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado es un árbol que da un fruto, se llama granada. Ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y aquí, esta es la palabra que quiero compartir con ustedes, una palabra rema: más desde este día te bendeciré. No sé si van a tomar esta palabra, pero más de este día, más desde este día te bendeciré. Más desde este día te bendeciré. Amén, amén. Póngase en pie. Padre, bendigo tu nombre, lo glorifico. Doy gracias, Señor, por este lindo tiempo que me permites vivir. Gracias por estar con los jóvenes. Señor, a esta hora de la noche, cuando son las 3:15 de la mañana, la madrugada comienza, Señor, tal vez a clarear un nuevo y a despuntar un nuevo día. Te bendecimos, te honramos por darnos la oportunidad de sentarnos a la mesa para tener que compartir el pan espiritual. Señor, no sé a cuánta gente vamos a alcanzar con esta palabra, pero creo que tu palabra es verdad. Tu palabra nos hace bien, tu palabra nos bendice, Señor, y tu palabra nos hace caminar, Dios mío, con los ojos puestos en ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento, por favor. Quiero, a modo de introducción, decirle que la Biblia tiene 4 profetas mayores y tiene 12 profetas menores. Los profetas menores no son porque hayan sido usados menos por Dios, sino porque sus escritos fueron menos. Por ejemplo, los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Daniel, ¿cierto? Y Ezequiel, los profetas mayores. Y los profetas menores hay 12. Son difícil de memorizarlo, pero entre los 12 profetas menores se cuenta Ageo, porque sus capítulos o sus escritos son muy reducidos. Se reducen a solo 2. Y Ageo profetizó 500 años antes de Cristo. Y él, lo extraño de Ageo es que solo profetizó un par de meses. Dicen los estudiosos que su profecía duró 4 meses. Y las coincidencias, porque él entregó 4 profecías. En estos 2 capítulos, que son los libros que él escribió, entregó 4 profecías. Y yo hoy he leído la tercera de las profecías. La primera profecía es la palabra que Dios le trajo para decirles que no podía ser de que ellos estuvieran viviendo en sus casas
artesonadas. Me sonó este nombre, artesonada. Empecé a buscarlo y dice que eran casas que estaban muy adornadas con madera, con piedra y que tenía mucho arte dentro de sus construcciones. La gente habían vuelto de la cautividad que había sido profetizada por Jeremías. De acuerdo a lo que dice Jeremías capítulo número 29, versículo número 10, había sido profetizada por Jeremías que el pueblo sería llevado cautivo y estarían cautivos 70 años por causa de su pecado. Pasaron los 70 años, viene el tiempo del cumplimiento y Dios toma a un rey llamado Ciro. Este rey Ciro era rey de Persa. Este rey ahora proclama un edicto. Este edicto está ahí en Segunda de Crónicas. Me gustaría que lo pusiera, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Este rey no era un rey israelita, era un rey pagano a quien Dios lo llamó, escúchenme, 150 años antes que naciera. Dios habló de él por medio del profeta Isaías, que Dios iba a levantar a este rey, a Ciro, 150 años, para que él fuera un instrumento para llevar a su pueblo al lugar de donde ellos habían sido violentamente sacados por Nabucodonosor. Y aquí dice, mas el primer año del rey Ciro de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, mire el versículo que sigue. Así dice Ciro, rey de los persas, no rey de Israel, no rey de Judá, rey de los persas. ¿Qué dice este hombre? Pagano, este hombre de una nación, cierto, como la persa. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Quiero explicarles, Dios usó a este rey para que él llevara a los cautivos de regreso, pero junto con eso él le da una palabra que Dios le había entregado, que había que construir ahora el templo que Nabucodonosor había destruido completamente. Así que este rey Ciro pone los recursos, los enseres, los que había llevado Nabucodonosor, los devuelve, pero no los podía devolver si no estaba terminada toda la casa. Pero él pone los recursos, pone la plata, pone el oro, pone lo necesario. Así que vuelven los retornados de Israel, los judíos vuelven a Israel. Ellos estaban muy lejos de su tierra y vuelven, pero cuando ellos vuelven, ellos se olvidaron de la casa del Señor. Es lo que Ageo habla. Ellos se olvidaron, cada uno se fue a sus propiedades, comenzaron a construir sus casas, edificaron lindas casas, enmaderaron sus casas, las empiedraron sus casas, las adornaron. Las casas artesonadas eran eso, casas muy adornadas. Y Dios toma a Ageo y les amonesta en la segunda profecía a que ellos tengan que construir el templo, que no era posible que la casa de Jehová estuviera desierta. Y le dice, por eso que ustedes siembran mucho y cosechan poco. Y el sueldo que ustedes reciben de manos de sus empleadores lo reciben en un saco roto. No sé si se entiende el concepto. Poner en un saco roto es como lo mismo que pasa con personas que arriendan. Una persona que arrienda nunca va a lograr llenar, ¿me entiende?, una caja, un saco, porque el arriendo es eso, es poner dinero que se va, que corre, que fluye, porque no tiene un fondo estable. Así que Ageo le dice, bueno, esta es la razón, ¿por qué los cielos están cerrados? ¿Por qué ustedes siembran mucho y cosechan poco? ¿Por qué ustedes cuando hacen los balances y cuando van a recoger, en vez de recoger lo que corresponde, recogen mucho menos? Y la razón es porque ustedes se olvidaron de mi casa. Se olvidaron de lo que yo di como orden a Ciro, que fuera y construyera el templo.
el templo no es otra cosa que el lugar donde Dios se reúne o el pueblo se reúne con Dios. El templo era el lugar consagrado donde dice Salomón en su oración que Dios ahí estaría para escuchar la oración de su pueblo. Y ellos se habían olvidado. Ellos ahora, en este capítulo, vemos que habían dos tipos de generaciones. Una generación lloraba y otra generación reía. La generación que lloraba era la generación de esos viejos que tenían más de 70 años. Escúchenme, por favor. Esa generación que lloraban eran esos viejos que tenían más de 70 años. Ellos habían visto la gloria del primer templo. Ellos habían visto la magnificencia del templo que Salomón había construido. Y ellos lloraban porque ellos añoraban ese tiempo. Ellos vieron la gloria de ese templo. Lo vieron y lloraban. Y por el otro lado estaban los jóvenes, aquellos que habían nacido en la cautividad y que habían vuelto gozosos y que estaban construyendo el templo. Esta misma instancia, esto mismo se repite hoy. Esta misma instancia se repite hoy. Gracias, Jorge. ¿Sabe? Hay gente que vive del recuerdo, gente mayor que vive del recuerdo de la iglesia como era antes. Yo nací en la iglesia como era antes, llena de dogmas. Escúchenme, llena de dogmas. Yo nací en una iglesia como era antes, donde había que usar el vestido más largo, porque la que usaba el vestido más largo era la más espiritual. Donde no te podías tocar el cabello, porque si te cortabas el cabello, tu velo, que era el que Dios te había dado, era una ofensa si tú te lo cortabas. No te podías ni poner un poquito de rubí, ¿cómo se llama eso? Rubor, muy bien. Colorete iba a decir, pero ustedes entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Entonces, mucha gente hay así, aún hoy, que se acuerda de la iglesia de antes y lloran de la iglesia de antes. Lloran de lo que pasó, y era lo que pasaba también en ese tiempo. Era el tiempo cuando retornaron los cautivos. Había gente que lloraba pensando en cómo era el culto, cómo era la iglesia antes, cómo era el templo antes. Y Dios tiene que hablarle por Ageo. Ageo profetizó 4 meses, y la profecía de Ageo le dice lo siguiente. Le dice que la gloria postrera de esta casa, que no era con la misma magnificencia, que no era con la misma gloria, no era con el mismo adorno, con el oro que Salomón había gastado. Porque la casa que Salomón había construido estaba llena de oro. Y Dios tiene que usar a Ageo para decirle, quiero decirles algo, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo no sé cuántos dicen amén. Que la gloria postrera, lo que Dios va a derramar en este último tiempo, a esos que quieren construir el templo, aquellos que quieren construir el lugar, que quieren ser tabla, que quieren ser techo, donde el Espíritu de Dios se mueva, es algo maravilloso que va a venir para esa nueva generación. Hay gente que todavía llora, gente vieja que llora como era la iglesia antes, llena de dogmas, y digo lleno de dogmas nuevamente, donde el portero usaba un palo en la mano, donde usted tenía que llegar a orar aquí adelante, donde si usted llegaba atrasado tenía que pagar una penitencia y pasar a orar adelante. Lleno de dogmas, donde había que ungir la iglesia con agua, cuando la iglesia no es necesaria ungirla con agua. Esos son dogmas. Quienes necesitan ser ungidos somos nosotros. Estos elementos, estas paredes ya están consagradas para Dios, donde se oraba para echar fuera el demonio, cuando nosotros entendemos que hay uno mayor en el templo. Amén, hay uno mayor en el templo que señorea sobre lo creado. Y cuando su nombre se pronuncia, aún las tinieblas retroceden. Entonces Dios tiene que usar a Ageo en 2 capítulos para hablarles a esta generación. Y les habla esta palabra. Y yo apunté algunas cosas. Que reedificaran el templo, que lo construyeran. Y miren, quiero hacerles notar lo que ellos estaban viviendo. No eran prosperados, no eran bendecidos. ¿Por qué? Porque se habían olvidado del lugar, de su centro de adoración. Cuando el hombre se olvida de Dios, obviamente se hará improductivo su trabajo. Aunque le ponga el mayor empeño en sus faenas, en su empresa, en su trabajo o en su estudio, ¿sabe una cosa? Se hará improductivo lo que quieras hacer. Era lo que Ageo estaba diciendo. Ustedes tienen que saber. De hecho le dice Ageo capítulo 1, versículos 5 al 9. Mediten bien, nuevamente. Le dice, mediten bien en vuestros caminos. Ustedes siembran mucho y cosechan poco.
comen y no se sacian, se ponen ropas y no se calientan, y para peor reciben su jornal en un saco roto. Suban al monte, traigan leña. Está diciendo algo. Suban al monte y traigan leña. Tenemos que salir del conformismo. Tenemos que dejar la pasividad. No podemos quedarnos en la misma posición o condición sabiendo lo que hay que hacer, porque el pecado está en aquel que sabe lo que tiene que hacer, que entiende la palabra y que no la está poniendo en práctica. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar a esa realidad. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes cuando conocemos la palabra. El subir al monte y traer madera para edificar el templo es un llamado de Dios a dejar la vida de conformismo que nosotros mismos hemos construido. Porque muchas veces pasamos horas, escúchenme, horas detrás del televisor viendo series, capítulo por capítulo, y no nos aburrimos, pero no tenemos tiempo para tomar la Biblia siquiera 5 minutos o leer menos una hora. Pero podemos estar toda una noche en una maratón de series. Podemos estar toda la noche mirando lo que nosotros queremos, jugando con el teléfono, mirando a otros a través del teléfono, riéndonos de las bromas que se hacen a través de las señales de internet cuando uno ve los tip-tops, ¿cierto? Pero muchas veces no tenemos nosotros tiempo, no tenemos tiempo para el Señor. Así que suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ellas, y a mí me gustó, pondré en ella mi voluntad. ¿Cómo es la voluntad del Señor? Es cierto, 3 cosas tiene la voluntad del Señor. Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios? Bueno, hagan algo. La voluntad del Señor para nosotros siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable, siempre va a ser perfecta. La voluntad del Señor es lo que nosotros necesitamos vivir. La razón por qué no vivimos en la voluntad del Señor es porque nuestra vida de indiferencia, sabiendo lo que hay que hacer, nos priva de adorar a Dios como Él se lo merece. Yo quiero que por favor pongan atención a esta palabra, porque esta palabra es muy, muy fuerte. Ahora, la voluntad del Señor, dice Pablo, es buena, perfecta y es agradable. Lo segundo que dice el profeta Ageo en esta tercera profecía, dice que Dios llama a despertar el espíritu de sus autoridades. Primero le habla a Zorobabel, que era el gobernador, y luego le habla a Josué, que era el sacerdote. Y les dice a ellos, cierto que ellos tienen que despertar, porque son las autoridades, somos los pastores, somos los líderes, somos los que tenemos responsabilidad de animar, de amonestar, de hablarle a la iglesia, a tener que salir de la intransigencia, dejar la flojera, dejar, el sedentarismo y levantarnos para darle a Dios lo que Él se merece. Escúcheme, Dios le dice en el versículo 15 que yo he leído aquí: ahora meditad en vuestro corazón. Ageo 2, versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, escuchen, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda la obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Lo que estaba diciendo es que antes de que ellos se pusieran a construir, la situación que ellos vivían no era buena. Eso le está diciendo. Como ellos estaban no era bueno. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado de lo que Dios había demandado. Dios tomó a un rey persa para que su pueblo entendiera lo que había que hacer, pero ellos no lo entendieron. No sé si me entienden lo que le hablo. Ellos fueron indiferentes, por eso que no prosperaron, por eso que no podían surgir. Pero desde el momento en el que ellos deciden comenzar a juntar las piedras, porque quiero decirles una cosa, que se había construido el muro que había sido construido por Nehemías,
Pero luego viene la construcción del templo. Y entonces tuvieron que tomar las piedras para construir el templo y construirlo como correspondía y hacer una obra perfecta. Desde el día en que ellos pusieron su corazón en juntar las piedras para levantar el templo, Dios cambió. Escúchenme por favor. Dios cambió la sentencia que había sobre ellos. Dios la cambió. Y nótese lo que leímos. Dije que iba a hablar 15 minutos. Quiero terminar, pero quiero que escuchen, por favor, porque esto es fundamental para ustedes, como lo fue para mí entenderlo. Antes de que ellos comenzaran a construir, Dios les recuerda, miren cómo estaban antes, pero ustedes decidieron ahora comenzar a trabajar. Ustedes propusieron levantar el templo. Ustedes se propusieron hacer la obra que yo les encargué. ¿Y qué dice Dios? Dios le dice, ¿verdad? Dios le dice: meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, escuchen, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Y la pregunta, ¿no está aún la semilla en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo aún ha florecido. Mas desde este día os bendeciré. Quiero que alguien entienda, por favor, lo que quiero decir. Ellos tenían las piedras, ya habían tirado las lienzas, había que poner las piedras para empezar a construir el templo. Y Dios dice que ahora piensen ellos, que mediten en lo siguiente. Vean, la semilla está en el granero, todavía no se sembraba, todavía no florecían. Ninguno de los árboles que se mencionan, ninguno había florecido. Pero Dios, sin embargo, le dice: mas desde este día yo les voy a bendecir. Como esta vigilia de jóvenes, pero aquí vemos varios que tienen que escuchar esta palabra. Ustedes todavía no tienen título. Espero que me digan amén. Ustedes todavía no tienen título, sueñan. Hay mucha gente que tiene sueños empresariales, sueños de progreso. Pero todavía la semilla, escúchame, todavía la semilla está en el granero, no se ha sembrado. Pero sin embargo, Dios dice: más desde este día, oh, yo siento, hermano. Pero más desde este día, aquí está hablándote Dios. No sé si tiene oído, por favor, porque aquí hay que estar muy despierto. Esta es una palabra poderosa. Todavía ustedes no tienen título, todavía ustedes no tienen casa ni familia. Todavía no está la empresa, todavía no están los recursos, pero Dios te está diciendo: la semilla todavía está en el granero, los árboles todavía no dan siquiera un renuevo, todavía siquiera no hay un fruto, pero Dios dice: yo desde este día, oh aleluya, yo desde este día. Escúchame, Dios te está diciendo a ti que te quedaste esta noche, toda la noche, que madrugaste, que estás aquí conmigo. Yo también estoy cansado, agotado, pero Dios te dice: yo te digo, Dios, desde este día, oh, si yo estuviera ahí como ustedes, yo me paro. Yo aplaudo, yo lloro, porque yo recibo la palabra, porque la semilla está en el granero, porque los árboles no tienen fruto, pero Dios te está diciendo: desde este día yo te voy a bendecir. Desde este día yo te voy a bendecir. No sé si toman la palabra, no sé si hay alguien que entiende, no sé si hay alguien que cree, pero de este día Dios te va a bendecir. Aleluya. Desde este día. Todavía ni se siembra, todavía no tienes un título. Por favor, escúcheme. Todavía no tienes un trabajo, pero aquí está la palabra del que no miente. Aquí está la palabra del que es fiel. Porque pueden fallar los amigos, hasta los papás fallan, pero Dios dice: yo desde este día te voy a bendecir. Hay alguien que crea. Hay gente que dice: no, tú tenés que pagar el precio. Hay gente que dice así: tenés que pagar el precio, tenés que esperar para que Dios te bendiga. Pero mi Dios hizo que en una noche una vara seca, sin tener tierra, reverdeciera. El que tiene oído, oiga, por favor. Mi Dios hizo que la vara de Aarón, sin tener tierra, una vara seca, que había caminado años en las manos de Aarón, seca, una vara de almendro seca, sin tierra, en una noche, mira, dentro del
arca dentro del templo, vamos a decir dentro del tabernáculo, que es semejante a la iglesia, dentro del tabernáculo. En una noche reverdeció, en una noche dio fruto. Escucha por favor, en una noche dio renuevo, y el fruto que dio lo dio maduro. En una noche Dios hizo eso con una vara seca. ¿Qué no hará Dios contigo? ¿Qué no hará Dios contigo? Que no eres una vara seca, eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios. Ponte en pie por favor. Dije que iba a hablar 15 minutos, hablé 22 minutos, perdón. Pero en esta noche hay una palabra de Dios para el que la cree. Pero yo no me voy a ir de aquí sin saber que soy un bendecido. Yo soy un bendecido. Yo camino como un hijo bendecido. Y usted tiene que creer esta palabra. Cierra tus ojos por favor. Padre, honro tu nombre en esta noche, en esta mañana. Te doy tantas gracias, Señor, por la vida que nos regalas, por este hermoso tiempo que nos das, Señor, para oír tu palabra, para tener que ser también pastoreado, Señor, por tu presencia maravillosa. Quiero, Dios mío, reconocer tu presencia, Señor, aquí. Cuando nos acercamos, Señor, para construir, cuando nos acercamos, Señor, para poner manos en la obra que tú nos has encargado, lo que vamos a ver, Señor, será el resultado, Dios mío, del fruto que aún no hemos sembrado. Será el resultado que recojamos. Yo bendigo la vida de todos los que hoy escucharon esta palabra. Bendigo a las personas que me siguen por internet a esta hora. Y si tú que me estás escuchando crees esta palabra se va a cumplir en ti. Porque nuestro Dios no es un Dios hombre, no es un Dios que falle, no es un Dios que mienta. Nuestro Dios es un Dios real y verdadero. Yo bendigo tu vida hoy. Levante su mano, por favor. Levante su mano.